Listo, perfecto. Ay, te recuerdo mi apellido. Apreciados amigos, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra primera actividad de este congreso tan esperado, el congreso número 62 de Asociación Pediátrica de Guatemala. Agradecemos a la doctora Mónica del Compare. Muchísimas gracias, doctora. Es médico especialista en la Universidad de Pediatría, médico especialista en gastroenterología, profesora de nivel medio de la Universidad Austral, y actualmente con el cargo de jefe de gastroenterología del Hospital Infantil Pediátrico Falcón
Actualmente también es docente a cargo del módulo de Patología Integrada a la Maestría de Gastroenterología Infantil de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, Buenos Aires, Argentina. Damos inicio con la conferencia La importancia de la microbiota. De hecho, agradecemos al Laboratorio CIFRI por la colaboración en la educación de todos los pediatras de Guatemala y quienes se hayan accesado de cualquier lugar del mundo a este simposio y conferencia. Adelante. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Mónica del Compare, soy especialista en pediatría y gastroenterología infantil de Buenos Aires, Argentina. Quiero agradecerles la invitación a este congreso de pediatría. La verdad que es un honor para mí poder participar, les agradezco enormemente. Yo trabajo en un hospital público, en el Hospital Pediátrico Federico Falcón, en un sanatorio de actividad privada y en mi consultorio. Así que bueno, vamos a comenzar mi charla. Les voy a compartir en la pantalla. Bueno, mi tema del que voy a hablar va a ser la importancia del cuidado de la microbiota para fortalecer el sistema inmune y así evitar las alergias. Voy a desaparecer un ratito porque no tenemos buen internet y la verdad es que me va a complicar bastante. De todas maneras los dejo con toda la pantalla completa, así no tienen que ver mi cara constantemente. Bueno, vamos a iniciar nuestra charla. Si quieren, al finalizar me pueden hacer todas las consultas y preguntas. Así que bueno, manos a la obra. Primero vamos a definir qué son las respuestas alérgicas. Estas están caracterizadas por respuestas inmunes inapropiadas a uno o varios antígenos. Estos varios antígenos pueden dar lugar a enfermedades como el asma, la alergia alimentaria, la dermatitis atópica, la rinitis alérgica e incluso la anafilaxia. Los individuos, generalmente los pacientes, cuando tienen dosajes altos de inmunoglobulina E en respuesta a esta exposición de los alergenos, pero también pueden ocurrir otras respuestas alérgicas no relacionadas con la IgE, por ende podemos tener dos mecanismos. Generalmente las alergias, en su mayoría, se presentan en forma inicial en la edad pediátrica. Las alergias han sufrido un crecimiento exponencial. Se habla de que este siglo es el siglo donde la epidemia, no hablemos de la pandemia del coronavirus, pero sí la epidemia de las reacciones alérgicas. Es un problema muy importante en la salud pública y por eso es importante nosotros como pediatras diagnosticarlo oportunamente para que nuestro paciente alcance un adecuado tratamiento que favorezca un crecimiento y desarrollo óptimo. La epidemiología de las alergias es muy alta en lactantes y niños, entre un 6 y un 8%, llegando a la edad adulta a un 4%, va disminuyendo con la edad. En los Estados Unidos se vio que hubo 30.000 reacciones anafilácticas, de las cuales 2.000 fueron hospitalizadas y unas 200 muertes al año por estas reacciones que, digamos, serían como el angioedema, donde generan la muerte si no se las atiende rápidamente. Los niños, la alergia alimentaria es la causa más común de reacciones anafilácticas. Vemos que el más del 85% de estas alergias se documentan en los niños. Hay alergias a distintos alimentos, huevos, soja, el cacahuate, el pescado. Pero la leche es la primera proteína extraña que entra al lactante, por el cual es la más frecuente la leche de vaca. No solo hablamos de leche de vaca dada por la fórmula, sino también a través de la lactancia materna.
concepto que en los últimos años adquirió mucho más fuerza. Vemos estudios prospectivos de recién nacidos donde vemos que la prevalencia de la alergia a la leche de vaca va cerca del 2.5% durante el primer año de vida. Cerca del 80% de estos niños curan antes de los 5 años, pero el resto por lo general va a desarrollar algún otro tipo de alergia alimentaria porque esto está en la genética del individuo. Las otras alergias son un poco más bajas, aunque viene en aumento, se está viendo el último tiempo que el huevo viene casi, no les diría, pero cabeza a cabeza con la leche. Y bueno, ¿y qué es la alergia? La alergia es reaccionar distinto, ¿sí? Es una reacción que nuestro sistema inmune lo hace exageradamente, pero ¿a qué? A un componente natural, a un componente que debería ser para nosotros inocuo y tolerado, y nuestro organismo, nuestro sistema inmune, lo percibe como un invasor, como peligroso, y provoca una respuesta exagerada. Las reacciones adversas a los alimentos pueden dividirse en distintas, aquellas que son inmunomediadas, por ejemplo, o aquellas que no son inmunomediadas, y también en las reacciones tóxicas. Las inmunomediadas son aquellas como la alergia alimentaria, las vamos a situar en las IgE mediadas como la urticaria, el angioedema, broncoespasmo, rinitis, laringoespasmo. Cuando llegan al aparato digestivo pueden provocar vómitos o diarrea violentas, ¿sí? Como la anafilaxia o la alergia oral. Las no IgE mediadas tenemos las enterocolitis, las proctocolitis y las enteropatías, y las mixtas, ahí ubicamos a la proteína de leche de vaca, a la esofagitis eosinofílica, a la gastropatía eosinofílica o a la colitis eosinofílica. Y después tenemos las no inmunomediadas, de cuales tenemos las reacciones tóxicas, las reacciones a bacterias, a venenos, a aflatoxinas que están en los alimentos, o las intolerancias alimentarias que están en los fármacos, las tiraminas, las cafeínas, o muy conocidas dentro del ámbito pediátrico, por ejemplo, la enzimática, la intolerancia o mala absorción a la lactosa y la fructosa, que muchas veces suelen nuestros colegas y también obviamente los pacientes confundir la intolerancia a la lactosa o la mala absorción de lactosa con una alergia a la proteína de la leche de vaca. Y son dos cosas totalmente distintas, y quiero hacer hincapié en esto porque es un error muy común. Sabemos que uno reacciona a una proteína, la reacción alérgica. La lactosa es un azúcar, por ende no puedo generarlo o hacer una inmunomediada. Se hablan de intolerancias alimentarias y son dos patologías totalmente distintas. Bueno, ¿y quiénes pueden desarrollar alergia? Bueno, el factor principal del desarrollo de la alergia es la predisposición genética. Si yo tengo dos padres que no son alérgicos, seguramente su hijo va a tener un 10 a un 15% de riesgo de desarrollar alergia, porque el sistema inmune de este niño va a estar propenso a un ambiente tal vez cuidado, donde no va a tener contacto con muchos gérmenes y probablemente su sistema inmune pueda desarrollar alergias, como sería la teoría de la higiene, de un 10 a un 15%. Si uno de los padres es alérgico, no necesariamente a un alimento, sino que puede ser una rinitis o un asma, vamos a encontrar que la posibilidad de que su hijo sea alérgico será entre un 20 y un 40%. Ahora, si los dos padres tienen alergia, probablemente tenga la desgracia de tener un chico con entre el 50 y el 80% de alergia. Así que por el último está bastante comprometido. Vamos a ver un aspecto importante, ¿no? Porque para entrar en esto de alergias, microbiota, tenemos que ver cuál es el aspecto clave para llamar a un intestino sano. Un intestino sano es un intestino que tiene un estado de bienestar, donde hay una buena calidad de vida, donde el estado de ánimo es positivo, donde hay una producción de serotonina equilibrada, donde hay una función normal del sistema nervioso entérico. También vemos cómo es la digestión y la absorción de los nutrientes. Hay un buen estado nutricional de nuestro paciente, las deposiciones son regulares, la consistencia es normal de las heces. Siempre nosotros en gastro preguntamos cómo es el ritmo evacuatorio,
cómo es la consistencia de las heces. Usamos la tabla de Bristol, ¿sí? Que es una escala de Bristol que nos dice cómo tiene fotos, entonces los papás nos pueden decir y nosotros elaborar cómo ahí está la consistencia de la materia fecal. Por otro lado, vemos que la microbiota intestinal es normal y estable porque no hay disbiosis, no hay proliferación bacteriana, hay una composición y vitalidad normal de esta microbiota intestinal, no hay infecciones gastrointestinales ni tampoco diarreas asociadas a antibióticos. La función inmunitaria también es importante, la barrera gastrointestinal está normal, no está alterada, hay una producción de moco que es lo que nos va a defender de los gérmenes, los niveles normales de inmunoglobulina secretoria, las células inmunitarias que lo vamos a ver ahora están funcionando bien, hay una tolerancia adecuada, no hay alergias, no hay hipersensibilidad de la mucosa. Y también va a haber ausencia de enfermedad gastrointestinal. Por ejemplo, nuestro paciente no va a tener reflujo gastroesofágico, otra enfermedad inflamatoria gástrica provocada, por ejemplo, por un Helicobacter pylori, o ausencia o déficit de enzimas o intolerancia de nutrientes, o la ausencia de las enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa o las inespecíficas, y obviamente la ausencia de cáncer. Ahí estoy dentro de un intestino que está sano. Este intestino sano, ¿cómo es el intestino del adulto? Bueno, el intestino tiene entre el 70 y el 80% de las células inmunitarias del organismo, ¿sí? Están ahí ubicadas. Entonces es un sistema inmune específico del intestino. A su vez, hay 100 millones de neuronas situados a lo largo del intestino que van a producir distintos neurotransmisores. Estos nos van a regular el estado de ánimo y el estado de saciedad. El 95% de la serotonina se sitúa en el intestino. Y también nos acompañan, se suman a estos, 100 billones de bacterias que van a residir en el intestino. Así que fíjense ustedes, ¿no es cierto? La cantidad de cosas que tenemos, no es porque sea gastro, pero bueno, es muy importante, ¿no? El intestino. ¿Y qué es este esquema? Bueno, este esquema a mí me encanta porque se habla mucho de lo que es a nivel cerebro e intestino y cómo se relaciona con nuestra microbiota. Es que hay una interacción recíproca entre ambos, ¿sí? O sea, la microbiota intestinal puede modular la función y el desarrollo cerebral a través de vías de señalización inmunitaria. Por ejemplo, las citoquinas, que pueden ser proinflamatorias o antiinflamatorias, las quimiosinas, las células inmunitarias a nivel endocrino, a nivel neuronal. Y a la inversa, el cerebro puede influir al intestino a través de ¿qué? De neurotransmisores, que van a afectar estos neurotransmisores la función inmunitaria, por ejemplo, los cambios de cortisol, con respecto a lo que sería la motilidad, la permeabilidad también intestinal, todos estos componentes nutricionales, ¿sí? Que están abajo, que interactúan con esta microbiota entérica, pueden afectar la vía de comunicación recíproca que tienen ambos, ¿sí? Entonces, bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué pasa cuando hay un desequilibrio o una disbiosis de esta microbiota intestinal? Bueno, vemos que la disbiosis es cuando se pierde estos mecanismos beneficiosos, estos microorganismos beneficiosos. Por ejemplo, las bifidobacterias se pierden, que son microorganismos que hacen bien, y se expanden aquellas bacterias que son patógenas. ¿Y esto a qué se puede deber? Bueno, esto se puede deber a, digamos, a la contaminación del ambiente, al uso generalizado e indiscriminado que tenemos en esta época de antibióticos, a las cesáreas que ahora me voy a referir. Acá lo que vemos es que el 70 o el 80% decíamos de las células inmunitarias se van a localizar en el intestino, ¿no? Y el desarrollo del sistema inmunitario del intestino se va a basar en el establecimiento de la microbiota. Fíjense ustedes acá un entorno de un intestino sano, donde tengo una mucosidad
conservada, donde obviamente que en la luz del intestino van a convivir bacterias que van a mantener el orden, pero también va a haber bacterias patógenas, pero que esta mucosidad no las va a dejar pasar, que si pasan hay una barrera intestinal que no está rota, que las junction, acá las intersecciones están sanas, que van a dar lugar a las células plasmáticas que van a producir la inmunoglobulina A secretoria, que estos linfocitos van a estar digamos, en equilibrio, o sea que puedo tener una inflamación, pero fisiológica, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una alteración, una disbiosis por lo que nombrábamos recién, antibióticos, cesárea, contaminantes, virus, donde la disminución de las bacterias que, digamos, que pondrían el orden están alteradas, donde hay bacterias patógenas que cuando se rompe este moco, cuando se rompen estas uniones, esta permeabilidad intestinal pasan y estas bacterias van a provocar que nuestro sistema inmune, por ejemplo, hagamos un ejemplo, los bebés que tienen alergia a la proteína de leche de vaca van a tener una disbiosis más marcada. Entonces se van a poner en regulación cambios, ¿sí?, que van a hacer que tiendan hacia por ejemplo, las enfermedades alérgicas. Acuérdense, si yo tengo algo que está regulado, lo que voy a tender es a reducir estas enfermedades alérgicas. Entonces, el sistema inmunitario de la mucosa es, como decía recién, es el mayor órgano linfoide del organismo, ¿sí? Es el que tiene la capacidad para suprimir estas respuestas contra la microflora comensal, los antígenos de la dieta, o sea, hacer que yo tolere, ¿sí?, tolere lo que viene de afuera y no que reaccione, como para tener, por ejemplo, una alergia alimentaria. Y el sistema inmunitario de la mucosa se va a caracterizar por distintas poblaciones celulares, que vamos a ver ahora, como las células intraepiteliales, los linfocitos de la lámina propia, células presentadoras de antígeno, que van a contribuir a la no respuesta. Si nosotros vemos acá el GALT, que es muy importante, ¿sí?, vemos que se divide en dos compartimentos. Un GALT que está organizado, que es el inductor, el que induce a la respuesta inmunitaria intestinal, acuérdense, organizado, el que inductor, y el otro, el difuso, va a ser efector de la respuesta inmunitaria. El que está organizado va a estar compuesto por folículos linfoideos aislados o los que están asociados a las placas de Peyer, los ganglios linfáticos, ¿sí? Y el que es difuso, el que es efector de la respuesta inmunitaria, va a estar integrado por poblaciones de linfocitos que van a estar distribuidos en la distinta, ¿sí?, en el distinto epitelio intestinal. Si nosotros nos ubicamos, esta es la luz del intestino, este es el epitelio intestinal y acá tenemos todo lo que voy a contarles ahora. Estos linfocitos intraepiteliales o los linfocitos que están en la lámina propia, fíjense ustedes cómo van a actuar y van a, entre ellos, a darle la respuesta a estos antígenos que van a entrar, ¿sí?, y cómo el organismo los va a procesar, ¿sí? Es importante conocer la anatomía, conocer también que, digamos, estos linfocitos lo que sería, esto es una estructura de un ganglio linfático, donde tenemos la corteza, la paracorteza, donde está la médula, y cómo entra, ¿sí?, la linfa, ¿sí?, entre el ganglio linfático por vasos aferentes y va a salir por un único vaso eferente, ¿sí? Y en los distintos lugares indica cómo van migrando esos linfocitos B, T y B y donde se producen en esas células plasmáticas la formación de los anticuerpos. Entonces el sistema inmunitario de la mucosa va a estar formada por una parte que hace una exclusión no inmunitaria y otra que hace la exclusión inmunitaria. La que es no inmunitaria, vamos a tener las barreras químicas, como serían los pHs extremos, las proteasas, los ácidos biliares, y las físicas,
estas uniones que yo les mostraba estrechas en la membrana, las membranas epiteliales, la mucosidad, todo que va a impedir que entren estos antígenos. Y la inmunoglobulina A, secretada como barrera protectora contra la infección, también va a impedir estas uniones de bacterias y virus al epitelio subyacente. Por eso es una exclusión inmunitaria. Bien. ¿Y qué importante término aparece acá? La tolerancia oral. La tolerancia oral es muy importante porque es esa falta de respuesta activa a un antígeno que viene por la vía oral. Y los factores que van a afectar a esta inducción de tolerancia van a ser la edad, la genética del huésped, la forma y dosis del antígeno que entran, porque mucha gente puede ser tolerante y de repente come en cantidad y aparece la alergia alimentaria, y cómo está el estado de la barrera de la mucosa. Por eso, la tolerancia es la ausencia de la reacción inmune ante la presencia de estos antígenos alimentarios. En condiciones normales, las personas tienen esta tolerancia oral que hacen que ingresen estos antígenos alimentarios y no desencadenan respuestas inmunológicas. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esta tolerancia oral, pero cuando hay una permeabilidad, ven acá en este caso donde está la permeabilidad aumentada, donde pasan estas bacterias, llegan a 3 grupos de linfocitos. Estos 3 grupos de linfocitos, como vemos acá, son los TH1, los TH2 y los T reguladores. Estos linfocitos reguladores en realidad revolucionaron la base inmunológica de la hipótesis de la higiene, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Lo que se vio es que en esto está influenciado muchísimo la microbiota, porque la microbiota hace que se exprese estos linfocitos T reguladores, que van a conectar a la microbiota con la alergia. Cuando un chiquito que es prematuro, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de pediatría, que tiene la permeabilidad aumentada, ¿sí? Va a tender siempre hacia un TH2, donde va a ser una respuesta más mediada por IgE. La TH1 nos va a dar una respuesta más de tipo inflamatoria, como en el caso del Crohn o la colitis ulcerosa, pero los T reguladores son los que van a mantener ese equilibrio entre la tolerancia oral y la producción de inmunoglobulina A para que esto se mantenga idéntico. Esto es una célula presentadora de antígenos, ¿sí? Que le presenta a los linfocitos y ahí se evalúa la respuesta. Y la microbiota viene a actuar en esta zona acá. Entonces, cuando tenemos que estos linfocitos no responde bien o la microbiota tampoco responde bien o es una microbiota que tiene muchísima flora patógena en caso de la disbiosis, aparece la alergia. Bueno, tomemos un respiro, yo tomo un vasito de agua para continuar. Bueno, acá vemos cómo el intestino está formado por 1000 especies de distintas bacterias, hay 160 especies sobre todo más estudiadas. Tenemos las bacterias que viven con nosotros, las comensales, y las bacterias que se introducen de forma pasajera, que pueden venir con los alimentos o del ambiente, pero están en un complejo equilibrio gracias a todos estos mecanismos inmunológicos que yo les expliqué. El ser humano alberga más o menos 10 a la 14 células bacterianas, que son 10 veces más el número de células que tiene el cuerpo humano. O sea que tiene 150 veces más genes que el cuerpo humano y su mayor actividad metabólica está en el hígado. Entonces es muy importante ver las definiciones, ¿sí? En este caso el microbioma. ¿El microbioma qué es? Es el número total de microorganismos y su material genético, ¿sí? Ahora, la diferencia con la microbiota es la población microbiana presente en los distintos ecosistemas del cuerpo. Fíjense ustedes que nosotros tenemos microbiota, por ejemplo, en la boca, en la piel, en la uretra,
en la vagina, o sea, en un montón de lugares. Pero el microbioma se refiere a los microorganismos más el material genético. Y la microbiota habla solo de la población microbiana. Esto lo aclaro porque suele tender a confusión. Y después aparecen dos términos. El probiótico, que se define como microorganismos vivos, bacterias vivas, que ingeridos en cantidades adecuadas van a ejercer efectos beneficiosos en la salud. Y el prebiótico como sustratos de estos microorganismos que utilizan sería, a ver, para explicarlo más fácil, yo tengo un prebiótico que es el alimento del probiótico. Si yo tengo mal un prebiótico, mis bacterias probióticas no van a desarrollarse adecuadamente. Por eso necesito que estos tengan un equilibrio. Estos microorganismos intestinales pertenecen a 4 familias: los bacteroidetes, los firmicutes, las proteobacterias y las actinobacterias. Esta composición de la microbiota va a estar influenciada por todos estos factores que están acá descritos: fisiológicos, culturales, medioambientales, el estrés, el estilo de vida, el uso de antibióticos, el tipo de parto, la edad gestacional, la enfermedad, el entorno familiar, la alimentación, la higiene. O sea, fíjense ustedes, todo esto, la variedad de factores que hay, cómo van a alterar a esta composición de la microbiota. Y acá vemos cómo está distribuida. Fíjense ustedes en el estómago, en el intestino delgado, en el estómago hay menos, en el intestino delgado empiezan a aparecer más y en el intestino grueso ya la cantidad es 10 a la 11 y 10 a la 12. Esto es un ecosistema microbiano muy denso y muy diverso que hay en el intestino grueso, donde estos microorganismos se ocupan de fermentar esos alimentos que no digerimos. Sabemos que aunque la microbiota intestinal está formada, como decíamos recién, por muchas familias y géneros de bacterias frecuentes, la composición a nivel de especies varía enormemente entre las personas, o sea, no todos tenemos lo mismo. Esto varía, ¿sí? Y es única para cada persona, es como la huella digital, es única. Curiosamente, se sabe que, por ejemplo, los gemelos idénticos solo comparten, por ejemplo, entre el 50 y el 80% de la microbiota en su intestino. O sea, fíjense que hasta en ellos es totalmente distinto. Y este trabajo, siempre lo pongo porque la verdad es que me encanta, es un trabajo de hecho en el 2010, ya lleva 11 años, es de Filippo. Este trabajo se hizo una publicación donde quisieron demostrar la teoría de la diferencia entre la microbiota de niños sanos, pero de dos comunidades totalmente distintas. Una es de África, de Burkina Faso, donde la dieta es predominantemente a base de fibra vegetal en esta, y este es un grupo de una ciudad europea italiana donde los chicos no comían tantos vegetales, sino más proteína animal y carbohidratos. Y cuando uno ve los resultados, ellos a través de secuenciación del ADN, de análisis bioquímicos, de tomar la muestra fecal, digamos, un trabajo de campo bastante pesado, ellos encontraron que los chicos que vivían en Burkina Faso, los chicos de África, perdón, los niños de África, tuvieron mayor contenido de bacteroides y menor contenido de los firmicutes. Estas bacterias que tenían mucha abundancia, como la Prevotella o el Silaniobacter, estaban ahí porque son bacterias que son conocidas porque tienen un grupo de genes que sirven para, digamos, metabolizar lo que es la celulosa. Entonces, fíjense que están más en los chicos que tienen este tipo de dieta, en lo cual es muy, y no aparece casi en los chicos europeos. Y también se encontró en los de África que tenían mayor cantidad de ácidos grasos de cadena corta, que
y también no tenían enterobacterias como sí tenían más enterobacterias los chicos de Europa. Y acá entramos en otro de los factores que altera nuestra microbiota, que es el modo de parto, la cesárea y el parto vaginal. Nosotros en nuestro país tenemos muchísima cantidad de cesáreas, casi el 60% contra el 40% del parto vaginal, y generalmente no son cesáreas porque haya una urgencia, sino son cesáreas electivas, por el médico y por la madre. No sé cómo estarán ustedes en el país de ustedes, pero nosotros estamos ante ese problema, ya como que el paciente elige qué quiere. Entonces no es el comienzo igual para todos los bebés, porque acá va a depender del tipo de parto, el tiempo de gestación y el tratamiento antibiótico que reciba o no en el momento del parto. Bueno, entonces la microbiota obviamente va a ser distinta de acuerdo a cómo nazca el bebé. Por ende, va a tener consecuencias en el desarrollo de su sistema inmune. Si vemos acá el parto vaginal, como decía yo recién, que es del 40%, va a haber una colonización temprana del intestino por las bifidobacterias. ¿Por qué? Porque va a haber una exposición a la flora vaginal de la mamá, exposición a bacterias que son benéficas del ambiente. En cambio, en la cesárea tenemos tres problemas. Por un lado, la barrera intestinal siempre es inmadura, hay aumento de esta adherencia de estos antígenos a la mucosa, la permeabilidad está aumentada. Entonces, ¿qué va a haber? Como decíamos antes, una respuesta inflamatoria a estos antígenos. Y el primer inóculo generalmente que entra en el bebé va a ser esta flora hospitalaria. Entonces, la cesárea va a aumentar este riesgo de infecciones tardías, va a aumentar las enfermedades alérgicas en los 2 primeros años de vida y el riesgo de infección intestinal. Por eso, la leche humana, que es el gold standard para la nutrición infantil, porque está compuesta de nutrientes, de microorganismos, no es estéril, tiene microorganismos y ahora vamos a ver por qué y de dónde vienen, de oligosacáridos, de los HMO, los PUFA, las leptinas, bueno, acá tienen todo lo que está, las células inmunes, ¿sí? Súper importante. Y lo que, digamos, lo que hace y el nacimiento por cesárea y el uso de antibióticos se va a asociar a una mayor prevalencia a lo largo de la infancia de las distintas enfermedades, como por ejemplo del asma, de la artritis, de las enfermedades inflamatorias intestinales, de las deficiencias inmunológicas, del sobrepeso, de la obesidad, de los eczemas, de las infecciones entéricas y de las respiratorias. Entonces, bueno, como ven ustedes acá, si yo tengo un intestino saludable, voy a producir más ácidos grasos de cadena corta, porque, por ejemplo, el ácido butírico es muy importante como agente antiinflamatorio, como veíamos que tenían esos niños de África, ¿sí? de Burkina Faso, donde tenían muchos ácidos grasos de cadena. Después, ¿cuáles son los posibles mecanismos de la colonización bacteriana? Y vamos a ver acá cómo es este establecimiento de la microbiota de la leche materna. Hay tres aspectos importantes que vamos a abordar. El primero es los cambios hormonales que se producen durante y después del embarazo, que pueden afectar a la permeabilidad del intestino, y así esto hace que se capten bacterias y migren a la glándula mamaria a través de la sangre, como habíamos dicho, ¿se acuerdan de todo el sistema GALT que aparece en el intestino materno? Estas células inmunitarias las captan, ¿sí? Y también migran a la glándula mamaria a través del sistema linfático. Y por otro lado tenemos la microbiota de la piel de la mamá, la microbiota de la boca del niño, ¿sí? Donde hacen flujo inverso porque el niño le pasa sus gérmenes y la madre los suyos. Acá ven cómo se va no solo, digamos, lo que sería a nivel intestinal, a través del GAT, de los vasos sanguíneos o de la sangre periférica que van a la glándula mamaria, sino también que hay una conexión de ida y vuelta con esto. Entonces, a través de la leche humana, por eso siempre es el gold standard, cómo protege con la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, los factores innatos que hay de defensa, las células inmunes, todos los mediadores, ¿qué le pasa a su mamá?
¿Y qué diferencia hay entre estos chicos? En aquellos que nacen, por ejemplo, por cesárea o por vía vaginal. Fíjense ustedes que los nacidos por cesárea van a tener muchísima menos cantidad de bacterias, sobre todo las bifidobacterias. El tiempo que tardan en colonizarse es una ventana de riesgo, porque ahí se pueden colonizar con gérmenes que son mucho más patogénicos, por ejemplo el Clostridium, tienen menos diversidad de flora. En vez los que nacen por vía vaginal van a tener más bifidobacterias y lactobacillus, que van a tener origen en el área genital materna, también en la piel, como dijimos, y en la piel del pezón, ¿sí? Las poblaciones estas de bifidobacterias son de instalaciones mucho más precoces, va a haber más firmicutes, más bifidobacterias. Los que están alimentados a fórmula tienen mayor colonización de bacteroides, de bifidobacterias también, enterobacterios. Hay fórmulas que vienen con probióticos, ¿sí? O sea que es medio mixto. Los alimentados, digamos, por al seno van a tener más predominio de bifidobacterios y lactobacillus. Y la edad del destete, generalmente la flora se, digamos, se va formando hasta los 2 años y a partir de los 2 años ya hay un esbozo de lo que es en la vida adulta, es muy parecida a la del adulto. Sobre todo hay un cambio importante a los 6 meses, cuando se empieza con la alimentación complementaria, donde ahí cambian un poco más la flora. Esta me encanta, porque en esta podemos ver, fíjense, las distintas etapas de la vida, que es muy importante poder observar, donde vemos que en el nacimiento, ¿sí? Hay muchísimas bacteroides, tenemos, fíjense ustedes que primero generalmente colonizan las anaerobias, luego cuando digamos, pasa a lo que sería baja el lactobacillus, pero en la medida que aparece el destete, la edad adulta, estas empiezan, digamos, a aumentar, ¿sí? Y estas empiezan a disminuir, ¿sí? ¿Y qué pasa con el estrés? Bueno, el estrés, hay otra situación, digamos, que puede alterar muchísimo los componentes de la microbiota, porque se está expuesto a que el intestino, ¿sí? Se libera mucha noradrenalina en la luz del intestino, y esto va a reducir, esta noradrenalina reduce todas estas bacterias comensales y hace que los microorganismos que tengan potencial patógeno aumenten la virulencia. Lo que se vio en estudios en animales es que cuando hay una disminución importante en la microbiota normal, después de 4 horas o 6 horas del inicio de una enfermedad. Ellos enferman a los animales y ven que las 4 o 6 horas miden, esta microbiota ya empieza a cambiar. Entonces, lo que uno ve es que en los pacientes que están en terapia intensiva pueden tener estas traslocaciones bacterianas, ¿sí? En los que están críticamente enfermos y provocar estas traslocaciones, provocar una sepsis o un inicio de falla orgánica multisistémica, porque ya la flora está totalmente alterada. Me gustan los cuadritos así de intersección, porque en realidad lo que vemos acá, que el tracto gastrointestinal sirve como una interfaz entre lo que sería el organismo y lo que es el entorno externo. O sea que el tipo de microflora presente en el organismo va a estar influido por la composición de la propia microflora, o ya sea el desarrollo de la maduración intestinal, el estado de salud, y este procedimiento de llegar a formar esta microflora intestinal es gradual, requiere años y también de acuerdo a todos los factores que fuimos nombrando. ¿Cuáles son las funciones que tiene la microbiota intestinal? Bueno, las funciones de la microbiota intestinal pueden ser nutricionales, como dijimos recién, la digestión, la disponibilidad de nutrientes, la producción de ácidos grasos de cadena corta, la producción de nutrientes esenciales, vitamina B12, vitamina K, ácido fólico. La función inmunitaria, como decíamos recién, es muy importante la relación que tienen con el GALT, ¿sí?
porque va a guiar el desarrollo del sistema inmunitario del lactante, porque contribuye a la tolerancia oral, va a proteger contra enfermedades inflamatorias, atópicas, inmunitarias, de acuerdo a la relación que tiene hablábamos con esos linfocitos reguladores. La psicológica, porque va a afectar el desarrollo del intestino, porque va a proporcionar protección frente a la colonización de los patógenos, porque afecta el desarrollo de la función de la barrera de la mucosa epitelial del intestino. Después tenemos funciones metabólicas, la producción de los metabolitos, el desarrollo y mantenimiento de la función motora y sensorial del intestino, y también va a contribuir a la sensación de bienestar, no sé, esas distensiones por esas floras metanogénicas productoras de mucho gas. Bueno, acá tenemos principalmente estas funciones de metabólicas y nutricionales, ¿sí? La producción de las vitaminas K, B6 y B12. Por eso es que cuando nacemos nos dan una dosis de vitamina K, porque nuestra microbiota todavía no está funcionando, ¿sí? Por eso, bueno, es tan importante. Y las funciones de defensa, porque las bacterias van a generar mecanismos protectores mediante la formación de una barrera secretora. Esta barrera secretora hace que evita que las bacterias patógenas entren en contacto, como decíamos recién, con la superficie de los enterocitos, ¿sí? Y a su vez crea una barrera física, como es la producción de moco epitelial, que también hace que evita que estas bacterias patógenas entren. Por otro lado, van a aumentar la resistencia de la mucosa intestinal a que la conalicen otros patógenos, ¿sí? Y se ve que en los animales que son libres de gérmenes, que cuando ingresan, por ejemplo, por vía oral, pueden generarles, cuando uno no tiene estas barreras de defensa, la muerte, infecciones fatales, ¿sí? Por eso, bueno, es tan importante también conocer estas funciones de defensa. Y cómo esto dialoga, bueno, ya vimos, ¿sí? Cómo la función inmunomoduladora hace que uno tenga resistencia hasta estas infecciones entéricas. Sabemos que los microorganismos de origen fecal van a tener más trofismo por la mucosa intestinal, depende de las condiciones de higiene, pero principalmente la colonización primero es de anaerobios, como les decía antes, y una vez estos que terminan de colonizar aparecen los otros, los anaerobios estrictos, y en los adultos ya hay más cantidad de peptococos, eubacterias y las de Clostridium. ¿Y cuáles son los factores que me van a alterar la microbiota? Pues esto es importante. Ahora yo me cuidé, nací por parto normal, tengo un ambiente genial y de repente me encuentro con factores que me van a alterar esta microbiota que tanto cuidé. Bueno, el aumento de los alimentos procesados, la pasteurización de los alimentos, el menor consumo de estos alimentos fermentados o con bacterias vivas, menor consumo de los alimentos ricos en fibra, la disminución, bueno, dijimos, de los partos, la disminución del amamantamiento y el menor tamaño de las familias, por la teoría de la higiene, eso también altera la microbiota. Bueno, acá tenemos todos los factores que recién les comentaba. Recuerden también, los chicos que, por ejemplo, están en granjas tienen mejor microbiota que los que están en ciudad, lavándose las manos todo el tiempo, súper protegidos, la urbanización, el aumento también de las inmunizaciones preventivas, las vacunas, el uso y abuso de los antibióticos, los fármacos que afectan la motilidad intestinal también, la mayor contaminación ambiental, el modo de vida del estrés y en la menor incidencia de estas enfermedades infecciosas que hacen que aparezcan más las de tipo inmunitario. Este es otro trabajo que también me encantó. En realidad no es un trabajo, sino que es un fotógrafo llamado Peter Menzel, que él decidió viajar por el mundo y fotografió 30 familias, como ven ahí, de 24 países de todo el mundo, ¿no? Y yo destaco estas dos, donde la idea era fotografiar a estas familias junto a lo que comían durante una semana. También anotaban el gasto por familia que tenían, o sea, él hizo un trabajo de ese estilo y uno ve las fotos y se detiene en los productos, ¿no?, que consumen. Fíjense, primero, esta familia es de Alemania, la que está abajo, son 4 integrantes de la familia, fíjense todo lo que consumen en la semana.
A la derecha tenemos una familia donde los integrantes son muchos más y por otro lado la cantidad que consumen, ¿no? Uno mira la foto, se detiene en el producto, en el número de personas que tiene cada familia y la verdad que es bastante interesante. Bien, con respecto a cómo vivimos en paz con nuestras bacterias y nuestra microbiota, ¿sí? A través del sistema inmune. ¿Y qué es esto? No se asusten, es muy parecido al que yo les mostré. La célula presentadora de antígeno, el linfocito TH, ¿sí? Que va a decidir, de acuerdo a la interleuquina que libere, qué tipo de linfocito voy a tener, si un linfocito efector o un linfocito T regulador, ¿sí? Esto es por lo menos una clasificación de los linfocitos, más que nada para decirles que los linfocitos TH1, que secretan el interferón, la interleuquina 2, la linfotoxina, la principal función es la de defensa, ¿sí? Porque él nos va a proteger contra infecciones, especialmente microorganismos intracelulares, como por ejemplo los virus, las bacterias y algunos protozoos. Mientras que los linfocitos TH2, que provocan todas esas interleuquinas 4, 5, la 13, en realidad nos van a proteger, actúan como yo les había dicho, ¿se acuerdan? Como los mediadores de las enfermedades alérgicas, que son los primeros respondedores cuando todavía, digamos, nuestro sistema digestivo no está del todo maduro. Y generalmente median las reacciones alérgicas y también infecciones como los parásitos, por lo general. Y después aparece un nuevo subpoblación, que es la TH17, que está descrita hace por lo menos recientemente, donde secretas estas interleuquinas 17 y las 6, pero no se sabe muy bien cuál es la función, tal vez sería contra infecciones bacterianas y tal vez contra infecciones de hongos. Después tenemos otros tipos de linfocitos, ¿sí? Teóricamente estos linfocitos TH17 vendrían a cubrir lo que no cubren los TH1 y TH2, o sea, para simplificarlo un poco. Y luego tenemos los linfocitos reguladores, los linfocitos, por ejemplo, TR1, que son productores principalmente de la interleuquina 10, y los linfocitos TH3, que liberan el factor de transformación del crecimiento beta, que son importantes en el intestino porque tienen una capacidad reguladora de la respuesta inmunitaria, sobre todo en los procesos infecciosos e inflamatorios. Y también estos linfocitos reguladores, como habíamos dicho antes, la función principal, si estaría en vivo les preguntaría a la audiencia, pero acuérdense que el papel clave que cumplen es en la tolerancia oral frente a estos antígenos inocuos, ¿se acuerdan que entraban, que vienen de la dieta y de la microbiota? Entonces gracias a ellos no vamos a tener la respuesta inmunitaria sistémica que uno puede llegar a tener si esto no está funcionando bien. Me parece que esto es suficiente como para explicarles. Seguramente un inmunólogo les podría explicar, digamos, más profundamente. Perdonen al gastroenterólogo, pero bueno, hasta ahí creo que es la explicación. Con respecto a la marcha atópica, si ustedes miran esto, ¿se acuerdan que yo les mostré? Bueno, los desórdenes alérgicos se asocian, dijimos, con la alteración de la microbiota. Entonces vemos que en la medida que vamos envejeciendo, hay un montón de características que hacen, por ejemplo, a la vejez, lamentablemente, donde vamos a encontrar que la motilidad intestinal está alterada, va a estar alterada la composición de la microbiota, también va a estar alterado la producción de ácido, ¿sí? En la vejez los ancianos tienen menos producción ácida y sumado a su motilidad gastrointestinal disminuida, hace que esto dé alteraciones motoras importantes
y lo que hace es altera todo lo que serían los metabolismos de los nutrientes. Y obviamente donde las bacterias que van a predominar van a ser las enterobacterias, los Clostridium, y van a bajar las bifidobacterias. Bueno, esta marcha atópica, por el contrario, lo que vemos es que los chicos al nacer tienen más posibilidades de eczemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen este sistema que está inmaduro, ¿sí? Y que, por ejemplo, sumado a una familia ya que tenga historias de alergias. Entonces, bueno, y también sumado a todo lo que la forma de nacer. Y en la medida que vamos avanzando, vamos perdiendo los eczemas van disminuyendo, pero las rinitis empiezan a aumentar, así como también disminuye el asma, que está, digamos, más frecuentemente visto en los niños. Bueno, creo que por ahí viene la distinta marcha atópica. Acá vemos cómo les contaba yo que en la vejez, cómo iban bajando y todo. Bueno, y algo muy importante son las definiciones, ¿sí? Esto de qué son los bióticos. Fíjense que hay un montón, que viene de perteneciente a la vida, es un ecosistema biológico formado por organismos vivos juntos con su entorno físico. Los bióticos son un grupo de componentes nutricionalmente activos, siempre que cuando se consumen van a provocar un beneficio. Habíamos hablado de los probióticos, de los prebióticos, los simbióticos, que es una combinación de pre y probióticos, y ahora vamos a introducir un nuevo término que es el posbiótico. ¿Por qué se habla de los posbióticos como fermentos activos? En realidad, que son productos que están elaborados a partir de microorganismos beneficiosos, por ejemplo los probióticos, o que estos los contienen como producto de fermentación. Pero la característica es que no tienen las bacterias vivas, ¿sí? Pero lo que hacen es que estos que largan, estos componentes bioactivos, nos dan beneficios saludables a nuestra salud. También está cobrando interés este término porque va a modificar de manera positiva la composición de la microbiota intestinal, sobre todo en los lactantes, porque tendrían propiedades inmunomoduladoras. Por eso es que se está creando esto como más de importancia. Entonces ya fíjense que vamos sumando a las definiciones: el probiótico, el prebiótico, el simbiótico, el posbiótico, y después hay dos más nuevos, que no voy a hablar de ellos, que son los paraprobióticos, que son células microbianas inactivas o fracciones de células que cuando se administran en cantidades adecuadas también confieren un beneficio para el consumidor. Y otro término, los psicobióticos, que son sí organismos vivos, que si se consumen en cantidades adecuadas, producen una mejoría en aquellos pacientes, un beneficio que tienen trastornos mentales. Es para que más o menos manejen toda la terminología. Bueno, la definición de probióticos ya lo vimos, no me voy a parar, pero siempre recuerden que estos se administran en cantidad suficiente, colonizan el intestino y dan efectos biológicos beneficiosos al huésped. Acá tenemos también lo mismo, se investigaron numerosos organismos probióticos en los bebés, incluidos los bebés prematuros, en varias dosis o en diferentes duraciones, y estos productos probióticos, que pueden contener una o más cepas bacterianas, generalmente las dos cepas bacterianas más estudiadas son los bifidobacterios y los lactobacillus. Se consideraron que no son riesgosos y que no generan problemas, excepto, por ejemplo, cuidado usarle las neos cuando tienen un catéter central o cuando hay una NEC, o sea, digamos, cuidados en ciertas condiciones, ¿sí? Pero bueno, generalmente son bien caracterizados, son bien conocidos, no son patógenos, son estables genéticamente,
sobreviven a los procesos, porque estos probióticos para llegar a nuestro organismo, imagínense ustedes, tienen que sobrevivir a lo que sería digamos, el ácido gástrico, los jugos pancreáticos, o sea, tienen que sobrevivir a todo eso. Por eso está bastante probado, ¿sí? Y obviamente al tránsito intestinal. Y se tiene que demostrar esto que son efectivos en los humanos. Bueno, ¿y cuáles los mecanismos de acción de los probióticos? ¿No? ¿Cómo es que actúan? Bueno, como ven, los probióticos primero se añaden a un montón de alimentos, ¿sí? Los podemos encontrar en productos lácteos, en leches de fórmula, también como complementos alimenticios, en formas de cápsulas, en forma de comprimidos. Generalmente los más utilizados ya les comenté, que eran estas dos cepas. Siempre recuerden que uno no puede hablar de Bifidobacterium solo, sino que tiene un nombre, un apellido, BB12, Lactobacillus rhamnosus GG, o sea, tienen nombre, apellido, ¿sí? Y lo que harían ellos sería inhibir la colonización de las bacterias patógenas, ahí marcados como en naranjita acá, ¿sí? Inhibirían las bacterias patógenas. Y por otro lado, vemos acá con la reducción del pH que hacen un medio bien ácido para que estas bacterias no proliferen, las patógenas. Inhiben también, como aumentan la producción de moco, inhiben que se adhieran a la superficie epitelial y también aumentan la producción de inmunoglobulina A, que estos que los que les explicaba al principio, de estas células M para que estaban, que son los receptores, ¿sí? de estas bacterias. Y también secretarían bactericinas o formas como de antibióticos naturales para evitar que estos aparezcan. ¿Sí? Entonces compiten también por los nutrientes. Y bueno, y así van, estos serían todas las funciones protectoras de la microbiota. Las indicaciones de los probióticos en pediatría son muchísimas. Uno tendría que dar otra clase, que no los quiero cansar porque deben estar bastante agotados ya. Vamos terminando. Pero principalmente hoy lo que yo quiero hacer referencia es a la prevención de las enfermedades alérgicas. Y como prevención de alergia yo les traje varios trabajos. Vamos a ver que los primeros estudios informaron que los niveles bajos de bifidobacterias y la colonización temprana con bacterias patógenas como Clostridium y Staphylococcus aureus fueron más frecuentes en niños que posteriormente desarrollaron alergias, que la inmadurez, sobre todo en los prematuros, de todos los aparatos, eso hace que también, ¿sí? Colonicen mal y se desarrollen las alergias. Y para hablar de prevención de alergias, vamos a decir que una alta diversidad microbiana intestinal podría ser más importante que la ausencia o presencia de géneros o especies específicas en el contexto de la maduración del sistema inmune y el posterior desarrollo de trastornos autoinmunes. Esta opinión es apoyada por estudios prospectivos que demuestran que una diversidad microbiana intestinal reducida en infantes predispone a desarrollar patologías alérgicas. Esta diversidad la vemos si colonizan de distintos, ¿no? Ambientes, por ejemplo, de la mama, del pecho, todo. Ahora, si yo solo colonizo con poca diversidad en los casos de la cesárea, porque a la madre le dieron antibióticos, ahí es cuando voy a predisponer a desarrollar las patologías alérgicas. Tomen aire, descansen un poquito, falta menos. Y esta es una oportunidad, hace poquito de una conferencia en mi país, donde la importancia de los bióticos en los primeros 1000 días, donde vemos acá, que ya se los expliqué, pero ven la oportunidad que nosotros tenemos entre la concepción y los 2 años de vida para evitar que en un futuro vaya este pacientito a la enfermedad en cuanto a la diversificación de la flora. Fíjense ustedes que el periodo de expresión del fenotipo alérgico está en los primeros meses de vida. Fíjense acá qué rica es la flora, ¿sí? Cuántas bacterias, cuánto moco, y cuando nacemos, ¿sí? Qué poco tenemos hasta que va esto modificándose. Acá vemos los individuos de estas poblaciones, generalmente son mujeres embarazadas o niños en periodo postnatal, que se reclutan
de inmediato con mayor frecuencia en los estudios de prevención, porque por todo esto que está faltando que habíamos hablado. Bueno, los trabajos que se realizaron acerca de estrategias de prevención con probióticos se dirigen a la población de alto riesgo y a la población general también sin antecedentes de alergia. Y varios metaanálisis coinciden en que los probióticos reducen el riesgo de eczema, pero todavía no se vio de otras enfermedades alérgicas como asma, sibilancias y alergias alimentarias. Voy un poquito rápido porque me estoy quedando sin tiempo. Bueno, acá también se hizo otro estudio, pero no demostró un efecto preventivo de patología hasta los 5 años en niños de alto riesgo alérgico, pero cuando fueron realizados estudios de subgrupos encontraron que los probióticos previenen alergias asociadas a IG hasta los 5 años, sobre todo los que tienen IG. Y esto yo hice un trabajo y me salió muy parecido. La guía para la prevención de enfermedades alérgicas utilizando probióticos de la Organización Mundial de Alergia y la Universidad de McMaster, así se pone por las siglas en inglés, fue realizada a base de una revisión sistemática de estudios randomizados sobre la prevención de alergia con probióticos hasta noviembre de 2014, y ellos concluyen que las pruebas actualmente disponibles no indican que la suplementación con probióticos reduzca el riesgo de desarrollo de alergia en niños. Sin embargo, tienen en cuenta todos los resultados críticos en este contexto, determina que hay un beneficio neto probable en el uso de los probióticos, principalmente en la prevención de eczema. Y creo que para nuestros pacientes es muy importante. Y es muy poco lo que podemos hacer, poniéndoles los probióticos. Bueno, y acá yo les pregunto, profe, ¿voy bien cuando les tomo examen? Y el profe dice, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer con tantos probióticos con nuestros pacientes? Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere esta universidad? Nos sugiere que el uso de probióticos en las mujeres embarazadas con algo o riesgo de tener un niño alérgico lo podemos hacer. Podemos utilizar en las mujeres que amamantan a lactantes con alto riesgo de desarrollar alergias. Y el uso de probióticos en niños con alto riesgo de desarrollo de alergia tienen una recomendación condicional con muy baja calidad de evidencia. O sea, esto es lo real y es lo que pasa, ¿sí? Pero tampoco nos menciona qué tipo de probióticos, qué concentración de probióticos, ni cuánto es el tiempo de tratamiento. Bien, ¿y cómo son los probióticos en el tratamiento de las alergias? Bueno, hay muchos problemas en la calidad de estudios, hay muchos estudios heterogéneos que tienen una marcada diferencia, cómo están preparados los probióticos, qué tipo de población se estudió, pero la cepa más estudiada, como yo les decía, es el Rhamnosus gigi en el tratamiento de las dermatitis atópicas, que dio resultado, ¿sí? Y estos Lactobacillus también. Bueno, en un estudio que lo hizo, si no me equivoco, creo que fue Canani, donde él analiza la administración de diferentes fórmulas con Lactobacillus gigi y vio que hay demostraron un mayor aumento de la tolerancia a la leche de vaca al año y menor tasa de sensibilización a alimentos con fórmulas altamente hidrolizadas. O sea, el hidrolizado extensivo con y sin probióticos fue mucho mejor en el que tenía probióticos, porque aumentó la tolerancia. Otro estudio evaluó el uso de probióticos acompañando la inmunoterapia oral en pacientes alérgicos al maní, ¿sí? Concluyó que la inmunoterapia oral con maní y probióticos fue efectivo para inducir una posible tolerancia sostenida y cambios inmunológicos que sugieren la respuesta inmunomoduladora, digamos, al maní. Pero siempre son más trabajos para confirmar la tolerancia sostenida y clarificar la contribución relativa de los probióticos versus la inmunoterapia oral. Bueno, y acá ya terminando, parece que conocemos mucho de la microbiota, del microbioma y de los probióticos, pero yo creo que todavía no tenemos idea frente a qué estamos expuestos y manejándonos. Así que bueno, les agradezco muchísimo la invitación. Creo que a esta altura los debo haber cansado bastante. Les agradezco enormemente los que se quedaron a escucharme. Y bueno, y la verdad que es un honor para mí poder participar en este congreso y estoy a la espera cuando ustedes necesiten las preguntas que quieran hacer. Desde ya, muchísimas gracias. Bueno, espero que nos veamos pronto.
Agradecemos a la doctora del Compare por tan excelente conferencia y queremos invitarlos a nuestro taller de adolescencia a las 13 horas para que también puedan seguir disfrutando de esta especial reunión de pediatría. Hoy, como primer día del Congreso Nacional de Pediatría, por parte de la Asociación Pediátrica de Guatemala, los queremos invitar a la conferencia inaugural a las 16 horas por parte del doctor Roberto Sosa, a quien daremos un homenaje. A esa hora iniciarán las transmisiones, estén pendientes, les va a llegar un nuevo link a su correo de todos los inscritos para poderse conectar a las nuevas charlas. Los esperamos.